Muy buenas noches amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues les voy a explicar un ejemplo de los más sencillos basados en el tema de impulso o cantidad de movimiento, que es lo mismo, eh, teniendo en cuenta pues algunos ejemplos y ya con datos numéricos. Para esto pues hay que recordar lo que vimos en la teoría, donde hablábamos de que cuando hablamos de un impulso tiene que haber un movimiento y tiene que haber una energía como tal que genere el impulso, y todo está basado también en algo que es muy importante, que es la masa del cuerpo. Dependiendo pues la masa del cuerpo, pues también puede aumentar la fuerza o la velocidad eh, de, del impulso que se genere, ¿sí? Como yo les decía, pues es como cuando uno aplica fuerza sobre un objeto liviano, pues no necesita aplicar tanta fuerza que si aplica la fuerza sobre un objeto pesado. ¿Listo? Entonces ahí es donde va asociado la velocidad, que es lo que uno genera al ejercer una fuerza, y la masa, que es lo que pesa el cuerpo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que P, las variables que son P, que simboliza la cantidad de movimiento o el impulso, simboliza con P; M, que hace referencia a la masa que se mide en kilogramos; la velocidad, que se mide en metros sobre segundo; y para calcular P, por lo tanto, es kilómetros por metro sobre segundo. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro para a la hora de desarrollar las fórmulas y mirar las unidades de medida. ¿Y cuál es la fórmula divertida? La fórmula divertida es que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Como ustedes observan y como ustedes ya saben, esta fórmula se puede despejar. Con esta fórmula yo puedo calcular cualquiera de las tres variables. En este caso voy a calcular la cantidad de movimiento, que es lo más sencillo, y ya después, cuando algún ejercicio tenga la incógnita de masa, se despeja, o cuando tenga la incógnita de velocidad también se puede despejar. Recuerden que cuando tenemos, vuelvo y digo, estas fórmulas de esta manera, yo puedo volverlas a plantear. ¿Listo? ¿Cómo despejan? Listo, perfecto. Entonces, me dice, determinar la cantidad de movimiento de las esferas de 4 kilogramos cada una. ¿Sí? Tenemos tres esferas, ¿sí? Y las tres esferas tenemos un valor en común, que es 4 kilogramos. Las tres pesan 4 kilogramos. Cada una, no quiere decir que la suma de las tres pesen 4, no. 4 cada una. ¿Listo? Ahí es donde va la interpretación, por eso es cada una. ¿Qué otro valor tenemos? Tenemos un valor de velocidad de 5 metros sobre segundo, de 5 metros sobre segundo y de 5 metros sobre segundo. Hay dos cosas en común, pero hay algo que no tienen en común. Esta tiene una velocidad de izquierda a derecha. Esta tiene una velocidad que se ejerce de abajo hacia arriba, y esta tiene una velocidad que se ejerce en diagonal. De ahí a que se tenga en cuenta el eje, ¿sí? O el plano, y que haya un ángulo. ¿Por qué? Porque está generando como tal una diagonal, y en base al eje X y al eje Y, pues está generando un ángulo. Esto nos hace acordar del movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, es simple, lo único que yo voy a hacer es aplicar la fórmula. Me están pidiendo la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es P, y para calcular P es simplemente saber que la fórmula es P igual a M por B, o sea, masa por velocidad. Entonces es simplemente reemplazar los valores. ¿Cómo me va a quedar? P lo puedo simbolizar así, o con la P sola no hay problema. P va a ser igual a masa, que es 4 kilogramos. Ya están kilogramos, no hay necesidad de hacer conversiones. Hay veces que sí es necesario hacer conversiones dependiendo en qué unidad nos den, pero siempre se debe de basar en kilogramos. Por 5, que es la velocidad. Esta velocidad también está en metros sobre segundo, por lo tanto no necesito hacer conversión. Cuando tengo la velocidad en otra unidad, pues necesito convertirla. ¿Listo? Por lo tanto, P va a ser igual a 4 por 5, que sería 20. ¿Cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Las unidades de medida, que sería en este caso kg por m sobre s, que es en lo que se mide la cantidad de movimiento o el impulso. ¿Listo? Sencillo. Ahora, vamos a aplicar la fórmula para el segundo. ¿Listo? El segundo va a ser muy parecido, pues en este caso pues nos va a dar los valores igual. Simplemente que ya les explico por qué el ejercicio, pues aunque sea parecido y los valores me den el mismo resultado,
puede generar confusión. Entonces, en este caso también aplico la fórmula P es igual a M por V, y P va a ser igual a 4 por 5 también, y P pues también me va a dar como resultado 20 kilogramos por metro sobre segundo. Listo, cualquiera dice, no, profe, usted hizo lo mismo dos veces, pero hay que tener en cuenta el simbolismo con los ejes. Cuando estamos hablando del eje X, ¿sí? O sea, el horizontal, siempre lo simbolizo el resultado como 20i, y siempre hace referencia a el horizontal. Y cuando es vertical es J. ¿Listo? J. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que I es cuando es el eje X y J es cuando es el eje Y, porque así se manejan los resultados. Aunque los dos son 20, este me está diciendo que es 20 en un eje X y este me está diciendo que es 20 en un eje Y. Listo, vamos al más divertido. En este caso tenemos los mismos valores, pero hay un valor que nos están dando que debemos usarlo, que es el ángulo. ¿Listo? Como está en diagonal, no está rozando ninguno de los dos ejes, entonces por lo tanto genera un ángulo. Y cuando genera ángulo, pues entran las divertidas funciones trigonométricas que a ustedes les gusta hacer, y entran en acción para aplicar. Es decir, para yo poder llegar a la fórmula, que es la misma de siempre, tengo que aplicar primero estas dos fórmulas, porque el ángulo tiene que utilizarse en algún momento. Si aplicamos solo la fórmula, no estamos usando el ángulo. En cambio, si aplicamos, esta fórmula, es necesario tener en cuenta el ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la operación teniendo en cuenta algo, o recordando lo que nosotros aprendíamos en el movimiento parabólico. Entonces me decía que hay una velocidad en Y, y que cuando la velocidad está en Y es igual a la velocidad por seno del ángulo, ¿cierto? Entonces simplemente yo reemplazo velocidad en Y va a ser igual a la velocidad, que es 5, por el seno del ángulo, que es 37, ¿cierto? Velocidad en Y va a ser igual a 5 por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el seno de 37? Entonces nosotros lo podemos mirar como fracción y me da 3 quintos. ¿Listo? ¿Por qué lo pongo como fracción? Simple, porque al ponerlo como fracción yo puedo simplificar. Entonces elimino este con este y me va a quedar que la velocidad en Y es igual a 3 metros sobre segundo. ¿Listo? Bueno, ya hicimos el primero. Vamos a calcular ahora la velocidad en X, porque como el movimiento está en diagonal, está en algún momento pasando por los dos ejes. ¿Listo? Entonces velocidad en X va a ser igual a la velocidad por coseno del ángulo. El mismo procedimiento. Velocidad en X va a ser igual a 5 por coseno de 37. ¿Sí? Y esto me va a dar velocidad en X igual a 5 por coseno de 37, que es 4 quintos. Entonces, al ser 4 quintos, puedo hacer lo mismo, simplificar, y me va a quedar que la velocidad en X es igual a 4 metros sobre segundo. Listo, ya hice el despeje, ya estoy calculando cuál es la velocidad que pasa en Y y en X, teniendo en cuenta que es una parábola como tal, ¿sí? Entonces, en algún momento pasa por los dos ejes, por eso es necesario hacer estos dos cálculos. ¿Listo? Para que no tengan confusiones, porque a veces nosotros usamos, lo que hacemos es usar los números decimales o algo así, pues traten de buscar las fracciones. Eso se puede hacer en la calculadora, ustedes saben cómo, para poder buscar la manera de despejar. ¿Listo? Bueno, entonces como no ocupo, aquí voy a aplicar la fórmula en esta parte. Perdón, hago esta línea, me falló la medición. Voy a terminar acá. ¿Listo? Como están viendo el video, pues no se van a confundir. Entonces ahora sí aplico la fórmula que P es igual a M por V. Listo. P es igual a M por V. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a reemplazar P, que es igual a M, que M sabemos cuánto es M, que es la masa, que sería 4 por velocidad, pero hay dos velocidades. Entonces, como hay dos velocidades y el eje no me está hablando de nada negativo, las velocidades negativas no existen, entonces en este caso estamos sumando. Me quedaría que 4 lo puedo ubicar de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran. Es recomendable de mayor a menor para que quede más ordenado. 4 más 3,
que son las dos velocidades que calculamos, pero que hay que tener en cuenta. 4 es el valor de x, ¿cierto? Entonces 4 va a ser 4i, como ya sabemos, y 3 es el valor de y, que es 3, perdón, j. Listo. Entonces ahí lo único que hago es aplicar una propiedad distributiva. ¿Listo? Entonces me va a quedar que P es igual a 4 por 4, 16. Y más por más me da más. Y 4 por 3, 12J. ¿Listo? Y en este caso esa sería la solución del ejercicio, porque yo no puedo, esto me queda en kilogramos por metro sobre segundo, perdón si me salgo de la hoja, porque yo no puedo sumarlas porque son velocidades distintas. Una es en X y otra es en Y. Que si puede dar dos velocidades, no hay problema. ¿Por qué? Porque en este caso, como está en diagonal, pues está generando una velocidad en Y y una velocidad en X. ¿Listo? Espero que hayan entendido el video, igual lo pueden devolver. Cualquier duda, pues en clase me dicen. Ese es el primer nivel, por decirlo así, de los ejercicios basados en impulso o cantidad de movimiento. Muchas gracias.